Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos a este nuevo video del curso de manejo de archivos en lenguaje C. En esta ocasión a ver un nuevo método para guardar información dentro de un archivo y para leer información desde un archivo. Este nuevo método es tal vez el más utilizado porque es el más cómodo y también es el más rápido. Consiste en guardar la información, por decirlo de alguna manera, mediante bloques de bytes. Por ejemplo, esto que tenemos aquí, esta estructura de producto, es un bloque de bytes. El programa lo reconoce como un bloque de memoria de cierta cantidad de bytes. Por ejemplo, la variable nombre tiene 30 bytes porque es una cadena de caracteres y cada uno de estos 30 caracteres ocupa un byte. Entonces aquí son 30 bytes. Luego tenemos un entero que tienen 4 y un float que también tienen 4. Así que esto seguramente nos daría un total de un bloque de memoria de unos 38 bytes. Este nuevo método entonces consiste en que guardamos la información por bloques. Antes de pasar al código vamos a ver una pequeña animación acerca de cómo funciona. Vamos a imaginar la memoria de nuestra computadora como esta placa verde que tenemos aquí. Dentro de la memoria existen direcciones, cada una de estas direcciones hace referencia a una pequeña porción de memoria, un pequeño bloque de memoria. Cuando nosotros guardamos en un archivo, lo que hacemos es que pasamos información hacia esos bloques de memoria. Cuando nosotros creamos un archivo, entonces se crea algo así, como esto que les muestro en pantalla. Y ya como les menciono que vamos a registrar la información desde ahora, utilizando bloques, el archivo se llenaría de esta forma. Cuando registramos un producto, un cierto bloque de memoria que se llama producto 1, que tiene un nombre, que tiene un precio, que tiene cualquier información referente al producto, entonces en la memoria cae este primer pequeño bloque de memoria, y de manera secuencial, cuando nosotros registramos otro producto, viene a caer otro bloque de memoria que contiene el nombre de un segundo producto, su precio, toda su información, y de esa manera, de manera secuencial, van rellenándose bloque a bloque. Cada bloque es un producto, se va rellenando el archivo hasta que llega un momento en el que tal vez dejamos de registrar información, y entonces en ese punto donde termina el conjunto de información que hemos guardado es lo que se conoce como final de archivo, cuyas iniciales en inglés son E o F. Esto que les muestro aquí también nos va a servir para aprender a desplazarnos dentro del archivo de manera aleatoria. Hay dos formas de acceder a los archivos. Una se denomina secuencial, que es cuando accedemos al archivo siguiendo una secuencia. Por ejemplo, estamos en el primer valor, en el primer producto, y de manera secuencial vamos pasando del primero al segundo, al tercero, al cuarto, al quinto producto, etcétera. Eso es de manera secuencial, en orden. Y la otra forma mediante la cual vamos a acceder también al archivo es de manera aleatoria. Aleatoria es que podemos ir directamente al producto 6 si queremos. Luego del producto 6 podemos pasar al producto 12, podemos pasar al último, podemos volver al primer producto, por ejemplo. Eso es acceso aleatorio a un archivo. Y para podernos desplazar dentro del archivo, entonces vamos a necesitar conocer cómo funciona esto en términos de bytes. En el primer registro, en el origen del primer registro, nosotros tenemos 0 bytes. Y en el último registro, cuando termina el último registro, en el final de archivo, tenemos una cantidad de bytes que se puede calcular como n, donde n es la cantidad de productos que hemos registrado, multiplicado por el tamaño en bytes que ocupa cada producto. Para que quede más claro el ejemplo, vamos a suponer que cada producto, un producto con poca información, 10 bytes, entonces cuando nosotros nos encontramos en el primer registro, en el arranque del primer registro, nosotros nos encontramos en el byte 0. Si nosotros queremos pasar al segundo, entonces nosotros avanzamos 10 bytes. De manera que tendríamos que indicar que vamos a ubicarnos en el byte número 10,
que sería aquí. Luego, si nosotros quisiéramos ir directamente hacia el producto 7, por ejemplo, entonces tendríamos que avanzar 2, 3, 4, 5 y 6 productos. Pero no nos movemos en términos de producto, nos movemos en términos de bytes. Cada producto pesa 10 bytes. Entonces nosotros nos vamos a desplazar hasta el byte 70. Nosotros indicamos que a partir del byte 70 del archivo vamos a empezar a leer. Y de esa misma manera nos podemos dirigir hasta el último elemento de un archivo. Para eso podemos hacer el siguiente cálculo. En este ejemplo tenemos 14 productos. Cada uno ocupa 10 bytes. Por lo tanto, al llegar al final de archivo, tenemos 140 bytes. Si a esos 140 bytes le restamos lo que ocupa un producto, entonces nos estaríamos ubicando en este punto. Y con eso podríamos tener acceso al último producto. En este punto nosotros ejecutamos la función de leer y él va a tomar este bloque de memoria completo. Ya que algo que no les había mencionado es que la lectura y la escritura se va a llevar a cabo con una función que ya está escrita, ya viene incluida en el lenguaje C. Una para escribir un bloque de memoria, un bloque de bytes, y una para leer un bloque de bytes. Creo que aclarado la forma en que va a funcionar esto, podemos pasar a lo que es el código. Teníamos programado una función para grabar producto, para leer el nombre del archivo y el menú. Algunas cosas van a cambiar. Por ejemplo, la función para grabar producto ahora lo haremos distinto. No será una escritura con formato como lo hicimos la última vez, sino que será una escritura por bloques de memoria. Vamos a seguir trabajando con la estructura producto. Esta estructura va a representar un bloque de bytes. Representa un bloque de bytes. Algunos otros cambios. Ya he borrado la parte de abrir archivo y la de modificar archivo. Simplemente dejé la parte de leer el nombre del archivo. Lo demás será modificado. La función para manejar el menú permanece exactamente igual. La función para leer el nombre del archivo va a seguir igual. Y vamos a modificar la función para grabar producto, ya que ahora lo haremos por bloques de bytes. Y en esta función lo único que se mantendrá igual es que se va a imprimir un título diciéndonos que se va a registrar producto. Se sigue preguntando si se va a registrar otro producto. El fflush para limpiar el buffer asociado a stdin. En fin, se va a seguir realizando de la misma manera el ciclo dentro del que se registraban los productos. Mientras no diga que ya no quiero registrar un producto, entonces se van a seguir registrando. Tenemos aquí una estructura producto. Esto se va a seguir realizando de la misma manera. Y vamos a empezar a hacer las modificaciones. Con un print vamos a solicitar el nombre del producto. Esto es algo que ya saben hacer. Nombre producto, punto y coma, luego el scanf, programado para leer hasta encontrarnos con el fin de línea, y lo guardamos en el campo nombre de la estructura producto. Recuerden que antes de usar el scanf, fflush, stdin. Listo. Esto que tengo aquí vamos a usar lo mismo para leer luego con un print el precio. Un fflush y luego con un scanf vamos a leer un valor double o float, creo que float, %f, y lo guardamos en el campo precio de la estructura producto. Por último, vamos a solicitar la cantidad y ahora vamos a leer un entero, %d, y lo guardamos en el campo cantidad. Luego de eso viene lo necesario, la función necesaria para guardar la información dentro del archivo, y es mucho más fácil de hacer que antes, mucho más fácil que cuando lo hacíamos
utilizando un formato. La función que vamos a hacer es fwrite. Esta función nos permite guardar un bloque de memoria dentro de un archivo. Veamos el prototipo. Dice, el primer parámetro es un puntero genérico constante. Luego un size_t, que es un tamaño en bytes. Luego otro size_t, que es otro tamaño. Y por último un puntero a file. El primer parámetro, el puntero genérico, se refiere a un apuntador que está apuntando al bloque de memoria que vamos a guardar. En este caso es P, pero como pide un puntero, entonces nosotros le pasamos la dirección a P. El segundo parámetro es el tamaño de P. El segundo parámetro es el tamaño en bytes de cada uno de los elementos que se encuentra en este bloque, en el bloque que le pasamos como primer parámetro. Entonces es el tamaño de cada uno de los elementos que se encuentra en ese bloque, el tamaño en bytes. Y eso lo podemos extraer, y eso lo podemos saber utilizando sizeOf e indicando P. Luego la cantidad de elementos que vamos a guardar solo una estructura producto, y luego dónde lo vamos a guardar, en este caso en ptr. Esto que tenemos aquí, vuelvo a explicarlo. El primer parámetro, un apuntador al arranque o al inicio del bloque de memoria que vamos a guardar. El segundo parámetro es el tamaño de cada uno de los elementos que hay o que están siendo apuntados por este primer apuntador que pasamos. Luego la cantidad de elementos que vamos a guardar, y por último dónde los vamos a guardar. Esto que les pongo aquí, el tercer parámetro que dice cuántos elementos, y el segundo parámetro que dice cuánto mide o cuánto ocupa cada elemento, es porque como el primer parámetro es un apuntador puede funcionar como un arreglo de elementos. Entonces la función fwrite se puede utilizar para guardar un arreglo en un archivo. Si se utilizara, por ejemplo, para guardar un arreglo de enteros, entonces aquí pondríamos el apuntador o el nombre del arreglo. Luego el tamaño de cada uno de los elementos. Cada elemento es un entero, entonces aquí iría sizeOf int. Y por último la cantidad de elementos a guardar, que sería la cantidad de elementos que tiene el arreglo o la cantidad de elementos que me interesa guardar de ese arreglo. Y por último el lugar donde lo vamos a guardar. Sin embargo, en nuestro caso, como lo vamos a usar, es para guardar una estructura de datos. Solamente una, no un arreglo de estructura. Entonces, nombre de la estructura que vamos a guardar, el tamaño de esa estructura, cuántas estructuras vamos a guardar, solamente una, y luego dónde vamos a guardarlo. También es posible realizar el guardado, también es posible guardar un arreglo de estructuras. En ese caso el primer parámetro tendría que ser un apuntador a un arreglo de estructura o el nombre de un arreglo de estructura. Luego sería el tamaño de esa estructura, luego la cantidad de estructuras a guardar y el lugar donde se van a guardar. Espero les vaya quedando claro cómo funciona, cuál es la idea. Esta función entonces lo que hará es lo que les mostraba en las animaciones. Toma un bloque de memoria de este tamaño y lo guarda dentro del archivo. Vamos a ir al menú, y dentro del menú donde dice modificar archivo vamos a agregar esa nueva función que es grabar producto, y les pasamos el puntero a, en este caso, ptr file. Pero antes de pasarlo es necesario abrirlo, así que if, y llamamos a la función fopen. Más bien ptr file, asignarle lo que retorna fopen, el nombre del archivo,
y luego el modo de apertura. Como vamos a agregarle al final, entonces el modo A. Y podemos indicarle A, B. Esta B quiere decir que es binario. Cuando vayamos a trabajar con la función fWrite y la otra función que es para leer, que fRead, podemos dejarlo como solo A o podemos colocar AB. O en el caso de que sea escritura, WB. En el caso de que sea lectura, RB. Esa B quiere decir que es binario. Luego la comparación, que si eso es distinto de null, entonces trabajamos con el archivo. Y el trabajo que se va a hacer con el archivo es grabar producto. Si no, entonces un mensaje de error. No se pudo abrir archivo. Y en caso de que sí, se haya abierto el archivo, entonces luego de grabar los productos que hayamos querido, llamamos a la función fclose y cerramos el archivo. Y creo que con eso está listo esto. Luego de realizar estas operaciones, independientemente de que se haya abierto o no, es necesario liberar el espacio asociado al nombre del archivo. Recuerden que eso ocupa espacio y es necesario liberarlo para que no se desperdicie cuando termine el programa. Y luego hacer el nombre archivo apuntar a null para que quede inicializado para cuando lo vayamos a volver a utilizar. Vamos a hacer una prueba. Antes de eso voy a borrar los archivos viejos que tenía. Tenía los archivos materia y producto, los voy a eliminar. Voy a eliminar de manera definitiva. Y voy a probar la nueva versión. Me lanza una advertencia de que no estoy utilizando la variable p. Y sí que no la estoy usando, así que la voy a quitar. Aunque luego la voy a usar, así que mejor la dejo. Y voy a correrlo ahora. De crear archivo, tengo que crear un archivo. Y ese archivo se va a llamar productos.txt. Archivo creado con éxito. Ahora voy a modificarlo porque le voy a agregar información. Agregar contenido al nombre de archivo que se llama productos.txt. Y luego registro de productos. Vamos con el nombre. Por ejemplo, Coca-Cola 2 litros. Precio 32 Córdoba 35. Y cantidad vamos a decir que 100. Enter. Y me pregunta si quiero registrar otro. Vamos a decir que sí. Y ahora me pregunta nombre del producto. Vamos a colocar galletas, chips Ahoy, algo así. El precio vamos a colocarle 30 y la cantidad 100 también. ¿Registrar otro producto? Sí. Vamos a registrar cocoa con leche. Precio quizá 27 y cantidad vamos a dejarle 30 porque es perecedero, es de corta vida. Enter y vamos a dar que ya no, y ahí acaba el programa. No puedo utilizar la opción de abrir archivo porque no lo he programado, así que voy a salir y voy a ir a ver el archivo. Se ha creado aquí un archivo que se llama productos. Se abre con el bloc de nota y al entrar vemos que aquí se han guardado los productos, solo que como se han guardado en términos de bytes, pueden ver que no se entiende bien qué dice en las partes numéricas. Esa es una gran diferencia. Las partes que son números, por ejemplo, esto que tenemos aquí, cuando programemos la parte de leer los datos, el programa lo va a recuperar y lo va a traducir
a un entero que representa la cantidad y a un float que representa el precio. Ahora que ya hemos visto que funciona la escritura dentro del archivo, vamos a pasar a ver la segunda parte, que sería leer desde este archivo. Vamos a ir a la parte del menú donde vamos a realizar la lectura. En esta parte donde decíamos abrir archivo, solicitamos el nombre del archivo, lo leemos y luego procedemos a abrirlo. Utilizamos un if nuevamente y a ptr file le asignamos lo que retorna la función fopen. Le pasamos como primer parámetro el nombre del archivo que acabamos de leer. Y en el modo de apertura vamos a leer, así que RB, ya que es lectura en un archivo binario. Luego comparar que si esto es null, más bien si esto es distinto de null, vamos a trabajar en el archivo y cuando terminemos de trabajarlo, vamos a cerrarlo utilizando la función fclose. Y si no se abrió el archivo, entonces enviar el mensaje de error. Para la hora de la lectura del archivo, entonces tenemos que crear un ciclo como el que teníamos antes, mientras no se encuentre el fin de archivo. Entonces, mientras feof ptr file, recuerden que esta función se encarga de identificar el fin de archivo. Entonces, mientras no se identifique el fin de archivo, vamos a estar leyendo. No estoy seguro de que funcione así, pero en caso de que no funcione, vamos a hacer las pruebas y luego lo vamos a componer. Entonces, dentro del ciclo vamos a utilizar una función para leer por bloques. Esta función es fread, similar a fwrite, solo que esta lee desde un archivo. Y los parámetros son los siguientes. En primer lugar, un puntero a un bloque de memoria genérico. En este caso nosotros vamos a pasar la dirección de la estructura P que tenemos declarada arriba, porque es aquí donde vamos a guardar la información. Luego nos pide el tamaño, un tamaño que se refiere a la cantidad de bytes que tiene ese bloque de memoria que vamos a recuperar. En este caso lo que vamos a recuperar es un producto, entonces es el tamaño de la estructura producto. Luego la cantidad de elementos a recuperar, que será 1. Y por último el lugar desde donde los vamos a recuperar. Luego de eso podemos utilizar un print para mostrar en pantalla la información. Por ejemplo, el nombre, un %s, y ponemos P en el campo nombre. Luego de eso un salto de línea, la cantidad, y luego P en el campo cantidad, el precio, doble salto de línea y P en el campo precio. Lo que sucede con el funcionamiento de fread es que, por ejemplo, aquí estamos en 0 bytes y nosotros le hemos pasado cierta información acerca de recuperar datos. Le hemos dicho cuántos bloques de memoria y qué tamaño tiene cada bloque de memoria. Entonces, por ejemplo, si cada uno de estos bloques tuviera 10 bytes y nosotros le decimos que vamos a recuperar un bloque de 10 bytes, lo que hace la función fread es tomar los 10 primeros bytes y guardarlos en el puntero o en el bloque de memoria que le hemos pasado en el primer parámetro. Luego de eso, el apuntador del archivo queda ubicado en esta posición, y si se vuelve a ejecutar, vuelve a tomar otros 10 bytes y avanza a la tercera posición, se vuelve a ejecutar el ciclo, vuelve a tomar otros 10 bytes y así sucesivamente hasta que llega a este punto donde se encuentra con el final de archivo y deja de ejecutarse el ciclo. Creo que ya lo tenemos todo listo. No es necesario llamar a la función rewind porque, como lo acabamos de abrir, se supone que está en el principio del archivo.
Recuerden que luego de utilizar el nombre del archivo, ya que como ocupa memoria, vamos a liberar ese espacio. Entonces entonces llamamos la función free y limpiamos el espacio que ocupa el nombre del archivo, y luego el nombre del archivo lo hacemos apuntar a null para que quede inicializado para una próxima utilización. Vamos a hacer la primera prueba y voy a pasar directo a la opción 2 para comprobar si se puede abrir el archivo para leer. Nos va a solicitar el nombre del archivo, que es productos.txt, y como pueden ver funciona correctamente. Luego que se solicitó el nombre del archivo, dimos el nombre productos.txt e inmediatamente se ha imprimido el nombre, la cantidad y el precio. Pueden ver aquí en cantidad y precio que aquella simbología que no podemos reconocer cuando abrimos el archivo en el bloc de notas, el programa sí que lo puede interpretar y con las cantidades correctas que le habíamos dado al inicio. También pueden confirmar la forma en que trabaja la función fread, que ya les explicaba en la diapositiva. Cada vez que lee un bloque de memoria que representa un producto, va avanzando. Entonces avanza, toma el primer bloque, avanza, toma el segundo bloque, y luego de tomar cada bloque va mostrándolo en pantalla. Así sucesivamente hasta que llega al final del archivo. Entonces la función feof retorna true cuando se encuentra con el fin de archivo, y al retornar true y utilizar el operador de negación, ese true que ha devuelto la función feof se convierte en un false, que acaba por romper el ciclo while. La ejecución del ciclo termina y se cierra el archivo. Podría agregarse aquí un o y la función ferror y colocar ahí ptr file, y esto quiere decir que mientras no se encuentre el final del archivo o no se produzca un error con el archivo que estamos manejando, entonces se siga realizando esta lectura. Luego de eso, aquí podríamos agregar un if diciendo que si ferror, es decir, si hay algún error con ptr file, entonces podemos colocar un mensaje que diga ocurrió un error durante la lectura, y podríamos realizar algún otro procedimiento, como por ejemplo cerrar el archivo, esto que es aquí, cerrar el archivo y tal vez acabar con el programa. La estética del programa se puede mejorar. Podemos hacer como antes, que se muestre la información de los productos en una tabla y que espere que se pulse una tecla para mandarnos al menú. Es decir, que no muestre los productos y de golpe ya nos venga el menú, sino que espere un momento. Pero todas estas mejoras las vamos a dejar para un siguiente video, ya que este se nos está alargando mucho. También vamos a dejar para un siguiente video lo que sería el acceso secuencial y el acceso aleatorio a un archivo.